¿qué onda? Hoy voy a visitar uno de los lugares que más me aterran. Y no voy a ninguna casa embrujada ni a ningún cementerio. En ambos casos me sentiría mucho más cómodo que el lugar a donde voy. Estoy por llegar al Monumento a la Revolución, y no me aterran los fantasmas de Venustiano Carranza ni de Francisco I. Madero, que por cierto, junto con Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Doroteo Arango se encuentran aquí, o por lo menos sus restos. Este monumento sirve de última morada para los restos de algunos de nuestros héroes nacionales. Sinceramente soy el único que está nervioso. Aquí hay muchas personas disfrutando de una muy buena tarde con sus familias, aunque en realidad veo mucha gente joven, así que supongo que es un buen lugar para pasar un buen rato en compañía de los amigos. A mí me parece bastante agradable el ambiente y de verdad me gustaría mucho quedarme aquí. Pero no, decidí dedicar este rol al Monumento a la Revolución. Además de la animada explanada, tenemos por conocer el museo y el mirador, y ese es el problema. Si recuerdas el rol que dimos al último nivel de la Torre Latinoamericana, sabrás que odio las alturas. El mirador se encuentra a unos 150 metros más abajo que la Torre Latinoamericana, pero aún así, más de 10 metros ya es un abismo para mí. Pero también sabes que no soy para nada confiado, y no subiré si no reviso que estoy seguro. Tampoco te recomendaría un lugar si sé que se va a caer. Por eso pedí ver los cimientos y corroborar la firmeza de este edificio. Y no, nadie se me quedó viendo como si estuviera loco. El recorrido a los cimientos es parte de los atractivos y no soy el único interesado en conocerlos. Me sorprenden mucho los cimientos de este edificio, pero es más sorprendente el hecho de que este edificio es un monumento a la Revolución Mexicana del año 1910, pero este edificio se empezó a construir algunos años antes, entre 1903 y 1904 por órdenes de don Porfirio Díaz. ¿Acaso don Porfirio Díaz tuvo una premonición? ¿Fue parte de una conspiración de la mafia del poder? ¿Anunnakis? ¿Sectas futuristas? Nada de eso. Este edificio no sería el Monumento a la Revolución, sino el Palacio de Gobierno. Es decir, este sería el Palacio Legislativo Federal. La intención era construir un majestuoso edificio que albergara las oficinas del presidente y las cámaras de diputados y senadores. Este ambicioso proyecto fue encargado a un arquitecto italiano que pasó sin pena ni gloria, pues falleció un año después. La estafeta la tomó Emiliano Dondé, pero con él también llegaron gastos adicionales que hicieron extraordinariamente costoso el proyecto, y finalmente en enero de 1904 el arquitecto francés Émile Bernard quedó encomendado para terminar el edificio. Nuevamente sufrió modificaciones de diseño que redujeron su costo a solo 5 millones de pesos plata o pesos de la época porfiriana. La reducción de costos no le quitaba majestuosidad al proyecto, pues su nueva faceta tendría toda la influencia del Reichstag en Berlín o del Capitolio en Estados Unidos. Se pretendía traer mármol de Italia y granito de Noruega para el recubrimiento de la fachada, junto con varios grupos escultóricos para adornar sus muchos pedestales, entre ellos dos majestuosos leones de bronce que estaban destinados a vigilar las escalinatas del palacio, y un águila de cobre dorado para la parte alta de la cúpula central. Para 1909 ya estaba construida la mayor parte de la estructura metálica del palacio, pero la primera piedra fue puesta oficialmente por don Porfirio Díaz en septiembre de 1910 como parte de los festejos del centenario de la independencia mexicana.
Desafortunadamente para don Porfirio, solo unos meses después finalizó abruptamente su gestión en el gobierno junto con el proyecto. En 1911 el Palacio Legislativo Federal cedió paso a las nuevas ideas de revolución y don Porfirio fue exiliado en los mismos barcos que trajeron los conjuntos escultóricos que había pedido para el palacio. Llegó al poder Francisco I. Madero, que en realidad estuvo de acuerdo con el proyecto, y el Palacio Legislativo Federal no cayó del todo en el olvido. Pero para 1913 asesinan a Madero y junto con él muere el Palacio Legislativo Federal. A pesar de que la estructura de hierro del palacio ya estaba prácticamente terminada, se dio inicio al desmantelamiento de esta, dejando solo la estructura central. Los majestuosos leones de bronce terminaron en la entrada de Chapultepec y el águila en la parte alta del monumento a la raza. Los últimos restos del Palacio Legislativo Federal quedaron abandonados. Sin embargo, esta historia tiene un punto y coma, pues esta ennegrecida mole construyó a su propio arquitecto a lo largo de sus 20 años de olvido. Justo cuando en 1932 se pensaba desmantelar definitivamente la estructura central, apareció el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, que al saber del final que le deparaba se interesó en recuperar la estructura. Carlos Obregón Santacilia no era un ciudadano más, sino un destacado arquitecto pionero de la arquitectura moderna en México. Aunque joven ya contaba con prestigio. Su infancia y su juventud las vivió muy cerca de la estructura metálica. Esta influenció directamente a Carlos, pues decidió seguir la carrera de arquitectura por la fascinación que sentía por la mole de hierro. Carlos era muy buen amigo del secretario de Educación, el licenciado Vasconcelos. Al platicarle de su preocupación por la mole de hierro, Vasconcelos le recomendó que hablara con el mismísimo don Abelardo Rodríguez, presidente de la República Mexicana en ese momento. Al presidente le pareció una muy buena intención recuperar la estructura, pero nadie sabía qué hacer con ella. El presidente le dio 24 horas a Carlos Obregón Santacilia para entregarle un proyecto que estaba medio construido, pero nadie sabía exactamente qué era. Sin embargo, para Carlos esto fue pan comido. Desde su primera infancia había conocido y frecuentado la estructura. Las ideas de qué hacer con ella se agolpaban por millares en su mente, y al día siguiente no presentó un proyecto, presentó varios. El presidente Abelardo sabía de la fama del arquitecto y se vio muy complacido por lo que Carlos le presentaba. De entre lo mejor se escogió un monumento representativo de la cultura mexicana. Tomó una semana concretar los bocetos, pero finalmente presentó unas bellísimas acuarelas del futuro monumento, que por cierto, al día de hoy están perdidas por desgracia. Y así es como en 1933 nace el Monumento a la Revolución, que se empezó a construir 5 años antes del evento que conmemora, y el responsable de la construcción de este monumento es un arquitecto que inspiró su carrera y su vida profesional en el edificio que construiría 20 años después. Solo en México y solo este edificio puede ser tan atemporal como para confundirnos de esa manera, pero el hecho es que aquí está, un enorme edificio que quería ser palacio. Parecía que moriría intentándolo, pero se aferró a la existencia. Tal vez se dio por vencido durante 20 años, pero la historia continúa y el Monumento a la Revolución es parte de ella. El paisaje en el ascensor es espectacular. En lo personal estaba algo tenso, pero no tanto como para no disfrutar de la agradable vista. Sin embargo, al bajar del ascensor, el enorme paisaje con su crepuscular horizonte se convirtió en un ridículamente estrecho pasillo con un minúsculo barandal y más allá, 30 metros de caída libre. Me aferré al barandal y pensé durante un par de segundos, en realidad no tengo que hacer esto.
Puedo tener un video completo si solo grabo desde allá abajo. No es necesario seguir adelante. Pero mis pensamientos no eran tan pensamientos, pues la hermosa y sutil edecán del ascensor me respondió: oh sí, sí tienes que hacer esto, porque la salida está del otro lado del pasillo. Te recomiendo mucho visitar el Monumento a la Revolución, sus cimientos, su museo, su explanada, y solo si no te dan miedo las alturas, su mirador, pero así como a mí te aterra estar a más de 10 metros, piénsalo muy bien antes de subir a ese ascensor, porque una vez que cierra la puerta no hay marcha atrás. Sin embargo, es solo un pasillo, para mí el más terrible de todos. Pero el mirador en sí es mucho más agradable, el espacio es mucho mayor y el barandal es mucho más grueso, igual de corto, pero en la mayoría de estos hay un alto y grueso cristal que me mantienen bastante tranquilo. En poco tiempo pude disfrutar del paisaje y de las historias de nuestro guía. El arquitecto Carlos Obregón Santacilia decidió recubrir la estructura metálica con piedra de cantera chiluca y la explanada se recubrió con piedra recinto de origen volcánica para formar una colosal plancha de 30.000 metros cuadrados, coronada por 4 monumentales arcos de 26 metros de alto con un estilo Art Deco. Admito que sé muy poco del estilo Art Deco, si te soy sincero solo reconozco el barroco. Cuando era estudiante un maestro me dijo que la mayoría de los grandes edificios coloniales conocidos como palacios eran estilo barroco o churrigueresco. Esto es porque a la llegada de los españoles este estilo estaba de moda en Europa. Pero el barroco mexicano es extraordinariamente interesante, pues los diseñadores de los edificios eran españoles, pero los constructores eran indígenas, y siempre hacían lo que entendían y cómo lo entendían. No me refiero a hacer las cosas mal, sino que siempre ponían de su cosecha donde el arquitecto olvidaba algo. La era de los grandes palacios terminó con la caída de Porfirio Díaz. Este es el último de los palacios, nunca vio la luz como tal, pero se negó a desaparecer, se aferró a la existencia y hoy es uno de los más imponentes y hermosos monumentos, orgullo para los chilangos y una fuente de cultura y esparcimiento para los mexicanos. Hoy en especial tenemos un evento muy importante, involucra luz, la ciudad y tu curiosidad. Como ves, algunos artistas han estado jugando con luz en algunos edificios de la capital mexicana. Como tengo la oportunidad de ver el encendido de las luces del monumento, esperé el tiempo suficiente. Sin embargo, aún faltaba el estrecho pasillo que quisiera jamás volver a visitar, aunque en realidad vale la pena. Seguramente estoy exagerando un poco y para ti sea mucho más sencillo. Quizás, y ni yo mismo me creo estas palabras, pero quizás hasta divertido si tienes nervios de acero. Por lo demás, este es el lugar que debes visitar. Yo me retiro a casa, pero antes quiero dejarte algo de lo que me encontré en el camino. Si tienes la oportunidad de visitar los edificios que participan en este evento, no te la pierdas, porque son muy, pero de verdad que muy interesantes. Si este video te gustó, regálame un like. Recuerda suscribirte a mi canal para ver otros videos como este. No olvides compartir esta información con quien pueda necesitarla. Y lo más importante, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parece la historia de este monumento a la revolución? Increíble, ¿no? ¿Conoces algún dato que complemente este video? Déjamelo aquí abajo, es muy valioso. Por mi parte te espero en el siguiente rol. El próximo jueves